La historia más intrigante que hayas escuchado, déjame en los comentarios qué hubieras hecho tú. Mi nombre es Rogelio Padilla, tengo 63 años, y durante 30 de ellos creí que el objeto más valioso de mi vida me lo había arrebatado un desconocido en la calle. Estaba equivocado. Quien me lo quitó no fue ningún ladrón. Fue mi propio hermano. Para entender lo que perdí, primero tienen que entender lo que era esa casa antes de que todo se rompiera. Mis padres murieron en un accidente de carretera cuando yo tenía 19 años y Fernando, mi hermano menor, apenas tenía 11. De la noche a la mañana dejé de ser un muchacho con planes propios para convertirme en el único adulto de una familia que ya no tenía adultos. No hubo tiempo para llorar como se debe. Hubo que sacar adelante a un niño de 11 años que no entendía por qué su mamá no volvía a casa. Vendí mi lugar en la universidad. Tomé 2 trabajos, uno de día en un taller mecánico, otro de noche cargando cajas en una bodega, para que Fernando pudiera seguir en la escuela, para que tuviera uniforme limpio. Para que nunca le faltara nada de lo esencial. Dormía 4 horas. Envejecí rápido. Pero lo hice con gusto, porque él era lo único que me quedaba de mis padres, y yo era lo único que le quedaba a él. De esa época conservo un solo objeto con verdadero valor, el reloj de bolsillo de mi abuelo, de oro, con una tapa grabada con las iniciales de la familia y un mecanismo que, según contaba mi padre, había sido fabricado por un relojero suizo a principios del siglo pasado. Mi abuelo se lo dio a mi padre. Mi padre, antes de morir, ya me lo había prometido a mí, el mayor. Era, en cierto modo, lo único mío que existía en esa casa llena de responsabilidades ajenas. Lo guardaba en una caja fuerte pequeña, empotrada detrás de un cuadro en la sala, junto con los pocos documentos que nos quedaban de nuestros padres. Solo Fernando y yo sabíamos la combinación. Nunca hubo necesidad de escondérselo a nadie más, porque en esa casa no vivía nadie más. Una tarde de noviembre, hace 30 años, llegué del taller y encontré la puerta forzada. Faltaban un televisor viejo, algo de dinero en efectivo que guardaba en un cajón, y la caja fuerte estaba abierta. Vacía. El reloj de mi abuelo había desaparecido. Levanté una denuncia que nunca llegó a ningún lado. Los policías de esa colonia, en esa época, tenían cosas más urgentes que atender que el robo de un reloj viejo en casa de un mecánico. Con el tiempo dejé de esperar noticias y aprendí a vivir con el hueco que dejó. Fernando, entonces de 24 años, fue quien más me consoló esa noche. Recuerdo sus palabras exactas, porque las repetí en mi cabeza durante décadas cuando necesitaba fuerza: algún día te voy a comprar uno igual, hermano. Uno mejor. Ya verás. Nunca lo compró. Y con el paso de los años entendí que estaba bien, que un objeto no reemplaza a otro, que lo que yo lloraba no era el oro sino la conexión con mi padre que ese oro representaba. Guardé el dolor donde guardo todo, en un lugar callado, sin quejarme, como me enseñaron a hacer las cosas. Fernando, mientras tanto, se fue abriendo camino. Terminó una carrera que yo pagué con mis ahorros. Consiguió un trabajo en una empresa de logística. A los pocos años renunció para emprender algo propio, y en menos tiempo del que cualquiera hubiera imaginado, ya tenía su propia compañía de transporte de carga. Hoy, 30 años después, Fernando Padilla es dueño de una de las flotillas más grandes del norte del país. Tiene una casa con alberca, 2 camionetas último modelo, y su nombre aparece de vez en cuando en revistas de negocios locales como ejemplo de emprendedor que empezó de cero. Esa frase, empezó de cero, siempre me sacaba una sonrisa amarga. Porque yo sabía mejor que nadie de dónde había salido Fernando. Sabía cuántas noches sin dormir me costó que él llegara a cero en condiciones decentes para empezar cualquier cosa. Pero nunca se lo reclamé. Uno no le cobra a un hermano el habernos criado. Eso, al menos, era lo que yo creía. Mi hija Camila tiene 28 años y desde hace 2 trabaja organizando eventos y subastas de arte y antigüedades para una casa de remates en la ciudad. Le encanta su trabajo, y a mí me encanta escucharla hablar de los objetos que pasan por sus manos: relojes centenarios, joyas con historia, muebles que sobrevivieron guerras. Cada vez que me cuenta de alguna pieza especial, yo pienso, sin poder evitarlo, en el reloj de mi abuelo. El sábado pasado, Camila me llamó con una voz distinta a la de siempre. Papá, me dijo, necesito que vengas a la subasta de esta noche. Hay algo que tienes que ver con tus propios ojos. No me dio más detalles. Solo insistió, con una urgencia que no reconocí en ella, en que no faltara.
No tenía idea de que esa noche iba a ver, bajo una vitrina iluminada y con una placa de procedencia a un lado, al objeto que había llorado durante 30 años. Y menos idea tenía de que junto a esa vitrina, sonriente, dando la mano a un grupo de inversionistas, iba a estar mi propio hermano. El salón de subastas ocupaba el segundo piso de un edificio restaurado en el centro histórico, uno de esos lugares con techos altos y lámparas de araña que a mí, sinceramente, me hacían sentir fuera de lugar. Llegué con mi mejor camisa, la única que reservo para ocasiones importantes, sin saber todavía que esa noche calificaría como la más importante y la más dolorosa de mi vida reciente. Camila me esperaba en la entrada, nerviosa. La conozco desde que nació y sé distinguir cuando algo le pesa. Me abrazó más fuerte de lo normal. Papá, antes de que entres, quiero que sepas que yo no tenía idea. Me enteré esta tarde, revisando el catálogo para acomodar las vitrinas. Y no pude no decirte. ¿De qué hablas, hija? Ella no respondió con palabras. Me tomó de la mano y me llevó directo hacia el salón principal, sorteando meseros con copas de vino y pequeños grupos de gente elegante que conversaba de negocios y arte como si fueran la misma cosa. Me guió hasta una vitrina en el centro, iluminada desde abajo, con un pedestal de cristal. Y ahí estaba. El reloj de mi abuelo. No tuve que acercarme para reconocerlo. 30 años sin verlo y aún así mi cuerpo entero lo reconoció antes que mi mente pudiera procesarlo, la tapa dorada, el grabado con las iniciales de la familia, J.P., de Joaquín Padilla, mi abuelo. La cadena delgada enrollada a un lado. Sentí que las piernas me flaqueaban. Camila me sostuvo del brazo. Papá, mira la placa. Me incliné. Una pequeña tarjeta impresa, con la tipografía elegante que usan en estos eventos, decía. Reloj de bolsillo suizo, principios del siglo XX. Pieza única de manufactura artesanal, movimiento de cuerda manual, oro de 18 quilates. Procedencia, colección familiar privada. Consignado por el señor Fernando Padilla. Leí esa última línea 3 veces, como si repetirla fuera a cambiar su significado. Consignado por el señor Fernando Padilla. No decía robado y recuperado. No decía extraviado por décadas y hallado. Decía consignado, una palabra que en el mundo de la subasta significa una sola cosa, que el dueño lo entregó voluntariamente para que se vendiera y que ese dueño, según la placa, era mi hermano. Sentí que el aire del salón se volvía espeso. Miré a Camila buscando una explicación que la aliviara a ella tanto como a mí, alguna manera de que esto tuviera sentido sin que implicara lo que ya empezaba a implicar. Tiene que haber un error, le dije, más para convencerme a mí mismo que a ella. A lo mejor lo recuperó él también, a lo mejor lo compró de vuelta sin decirme, para dármelo de sorpresa. Camila negó con la cabeza, despacio, con los ojos llenos de una compasión que dolía más que cualquier grito. Papá, hablé con la directora de la casa de subastas. El expediente de consignación tiene fecha. Fernando entregó esta pieza hace 28 años. 2 años después de que a ti te robaron la caja fuerte. 28 años. 2 años después del supuesto asalto. Las piezas empezaron a acomodarse en mi cabeza con la lentitud espantosa de quien no quiere terminar de armar el rompecabezas porque ya intuye la imagen final. Fernando tenía 24 años cuando robaron la casa. Fernando fue quien me consoló esa noche con más ternura que nadie. Fernando fue quien, 2 años después, renunció para emprender algo propio con un capital inicial que él siempre atribuyó a un préstamo de un socio del que jamás dio más detalles. Un socio que, entendí en ese instante, con el estómago revuelto, nunca existió. Hay algo más, papá, continuó Camila, y por su tono supe que lo peor todavía no había llegado. La casa de subastas hizo una autentificación de la pieza hace unos meses, porque Fernando decidió venderla ahora, después de tenerla guardada casi 3 décadas. Resulta que no es solo un reloj bonito con historia familiar. Es una pieza documentada de un relojero suizo llamado Antoine Rouvier, de una serie limitada de la que sobreviven menos de 15 ejemplares en el mundo. El precio de salida de esta noche es de $45.000. $45.000. Me reí. No de gusto, sino de esa risa nerviosa y rota que sale cuando el cuerpo no sabe qué otra cosa hacer con tanto absurdo junto. Durante 30 años lloré la pérdida de un reloj que yo suponía tenía, cuando mucho, un valor sentimental y quizás unos cuantos miles de pesos si acaso alguien lo hubiera querido comprar.
Mientras tanto, mi hermano lo guardó en silencio sabiendo exactamente lo que valía, no solo en dinero, sino en la posibilidad de dármelo, de decírmelo, de devolverme algo que nunca dejó de ser mío. Y en lugar de eso, lo guardó. Esperó. Y ahora, 30 años después, decidió venderlo en la misma ciudad donde yo vivo, en un evento al que sabía, tenía que saberlo, que existía la posibilidad de que mi propia hija, empleada de esa casa de subastas, estuviera presente. ¿Él sabe que trabajas aquí? Le pregunté a Camila. Sí, papá. Se lo dije yo misma hace más de un año, en una comida familiar. Estaba orgulloso. Me presumió con sus socios. Sentí una furia distinta a cualquiera que hubiera sentido antes. No la furia caliente de un arrebato, sino algo más frío, más antiguo, que llevaba 30 años acumulándose en silencio sin que yo lo supiera. Levanté la vista del reloj y busqué entre la gente. No tardé en encontrarlo, al fondo del salón, con una copa de whisky en la mano, riendo con un grupo de hombres trajeados, estaba Fernando. Mi hermano. El niño al que crié. El hombre al que le di todo. Empecé a caminar hacia él. Caminé hacia él sin pensar en lo que iba a decir. 30 años de silencio no se preparan con un discurso, salen solos, o no salen. Camila intentó detenerme del brazo, susurrándome que no era el momento, que había demasiada gente, que podíamos hablarlo en privado. Pero yo ya no la escuchaba. Había algo en mí, algo que llevaba décadas dormido, que finalmente se había despertado, y no pensaba volver a dormirse sin decir lo que tenía que decir. Fernando me vio acercarme y su sonrisa, esa sonrisa de vendedor exitoso que ha aprendido a sonreír incluso cuando no siente nada, se mantuvo firme por un segundo antes de que algo en mi expresión la hiciera temblar. Rogelio. Dijo, abriendo los brazos como si nada. ¡Qué sorpresa! No sabía que Camila te había invitado esta noche. No me digas que es sorpresa, Fernando. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, más controlada, y eso pareció desconcertarlo más que si le hubiera gritado. Sabías perfectamente que mi hija trabaja aquí. Se lo dijiste a tus socios, según ella. Lo que no sabías, supongo, es que hoy justo le tocaba acomodar la vitrina de tu colección familiar privada. El grupo de hombres trajeados que lo rodeaba empezó a notar la tensión. Uno de ellos, el que parecía de mayor edad, miró a Fernando con curiosidad, esperando una presentación que no llegó. Rogelio, no es el momento, dijo Fernando, bajando la voz, tomándome del codo para alejarme un poco del grupo. Vamos a hablar afuera. ¿Afuera? Me solté de su mano. Llevo 30 años esperando afuera, Fernando. 30 años creyendo que un ladrón entró a mi casa y me quitó lo único que me quedaba de mi padre. 30 años cargando esa pérdida como si fuera mi culpa, por no haber puesto una cerradura mejor, por no haber estado ahí esa tarde. ¿Y resulta que el ladrón dormía en el cuarto de al lado? Un silencio incómodo se extendió entre los invitados cercanos. Vi cómo algunos empezaban a voltear, a bajar la voz, a fingir que revisaban su copa de vino mientras en realidad escuchaban cada palabra. Fernando lo notó también, y su rostro pasó del desconcierto a algo parecido al pánico. No sabes lo que estás diciendo, murmuró entre dientes. Baja la voz. ¿Por qué la voy a bajar? Tú no bajaste la tuya cuando me dijiste, esa misma noche, con lágrimas en los ojos, que algún día me ibas a comprar uno igual. Que ya vería. ¿Te acuerdas de esas palabras, Fernando? Porque yo me las repetí durante décadas. Me daban fuerza. Y resulta que mientras yo las repetía, tú tenías el reloj guardado en algún cajón, sabiendo exactamente cuánto valía y exactamente a quién le pertenecía. Fue diferente a como tú crees, dijo, y por primera vez en toda la conversación su voz perdió la seguridad de hombre de negocios y sonó, por un instante, como el muchacho de 24 años que yo recordaba. Yo estaba desesperado, Rogelio. Había perdido el trabajo en la empresa de logística, no tenía cómo empezar nada, y sabía que si te lo pedía prestado tú ibas a decir que no, porque para ti ese reloj era sagrado. Era sagrado porque era lo único que teníamos de nuestro padre. Y tú lo sabías. Por eso no me lo pediste. Por eso inventaste un robo. Por eso dejaste que yo levantara una denuncia, que yo llorara esa pérdida frente a ti, que yo te agradeciera, Fernando, te agradeciera por consolarme esa misma noche mientras tú ya sabías dónde estaba el reloj. Camila, a mi lado, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada.
Dejó que yo terminara de decir lo que llevaba media vida sin decir. Con ese reloj empezaste tu empresa, continué. Con el dinero de nuestro padre, con la herencia de nuestro abuelo, construiste todo esto. Señalé el salón, los meseros, los inversionistas, la vitrina iluminada. Y nunca, en 30 años, se te ocurrió sentarte conmigo a decírmelo. Ni siquiera cuando ya tenías dinero de sobra para reponerlo 10 veces. Preferiste dejar que yo cargara con la culpa de una pérdida que tú provocaste. Fernando ya no intentó defenderse frente a la gente. Miró alrededor, notó las miradas, notó a la directora de la casa de subastas acercándose con una expresión de alarma profesional. Y por un momento pareció medir si valía más la pena salvar la venta de la noche o enfrentar lo que estaba pasando. Vamos a mi oficina, dijo finalmente, en voz baja. Ahí sí te voy a explicar todo. Por favor, Rogelio. Aquí no. Lo miré durante varios segundos. Al hombre exitoso, al empresario de las revistas, al hermano que crié con mis propias manos sacrificando mi juventud. Y por primera vez en 30 años, no sentí la necesidad de protegerlo, de suavizar las cosas, de callarme para no incomodar. No, le dije. Aquí sí. Frente a la gente que te admira sin saber de dónde saliste. Porque si algo aprendí esta noche es que ya me cansé de guardar silencio por ti. La directora de la casa de subastas llegó justo cuando terminé de hablar. Era una mujer de unos 50 años, elegante, con la calma entrenada de quien ha manejado 1000 crisis silenciosas en eventos como este. Se presentó como Adriana Beltrán, con una sutileza que solo da la experiencia, logró separarnos del centro del salón sin que pareciera un escándalo. Aunque para entonces ya era evidente que la mitad de los invitados nos observaba con disimulo. Caballeros, entiendo que hay una situación delicada, dijo, guiándonos hacia una sala privada contigua. Preferiría que la resolviéramos aquí, antes de que la pieza salga a subasta. Es mi responsabilidad verificar la procedencia si existe una disputa. Camila me siguió, sin soltarme el brazo, y Fernando entró detrás de nosotros con la mandíbula tensa, la sonrisa de vendedor completamente borrada de su rostro. Ya no quedaba nada del hombre seguro que minutos antes brindaba con inversionistas. En cuanto la puerta se cerró, Adriana tomó una carpeta de un escritorio cercano y la abrió frente a nosotros. Este es el expediente de consignación, dijo. Fernando Padilla entregó la pieza hace 28 años, con una autentificación notarial que declaraba propiedad familiar heredada. En ese momento, la casa de subastas anterior no procedió con la venta porque el valor de la pieza aún no estaba documentado, permaneció en resguardo hasta que Fernando decidió retomar el proceso este año, ya con nosotros. O sea que lo tuvo guardado en una bóveda todo este tiempo, dije, sintiendo que la furia fría de antes ahora se mezclaba con una tristeza que me apretaba el pecho. No lo escondió en un cajón de su casa. Lo puso a resguardo profesional. Sabía exactamente lo que tenía entre las manos. Fernando no lo negó. Se dejó caer en una silla, con los codos sobre las rodillas, mirando el piso. Sí, dijo por fin, en voz baja. Lo supe casi desde el principio. Un amigo que trabajaba en una casa de empeños me dijo que parecía una pieza fina, que la hiciera ver por un experto antes de venderla en cualquier lado. Cuando el experto me dijo lo que valía, entré en pánico. Ya te había dicho que se lo habían robado los ladrones, Rogelio. Ya habías puesto la denuncia. Si aparecía de repente diciendo que lo tenía yo, iba a tener que confesarte todo, que fui yo quien entró a la caja fuerte esa tarde, que inventé el forzamiento de la puerta, que fingí que también a mí me habían robado el televisor viejo, que lo vendí en la misma semana para que nadie lo relacionara conmigo. Escuchar la confesión completa, con todos los detalles que durante 30 años había imaginado sin querer imaginarlos, me dejó sin aire por un momento. No fue un arrebato de necesidad, como me había querido explicar minutos antes. Fue un plan. Un plan armado por un joven de 24 años que decidió que su futuro valía más que la verdad que le debía a su hermano. ¿Y después? Pregunté. Cuando ya tenías tu empresa, cuando ya no necesitabas el dinero, cuando ya sabías que yo llevaba años cargando esa pérdida como una herida abierta, ¿por qué nunca me lo dijiste? Fernando levantó la vista, y por primera vez en toda la noche vi algo parecido a vergüenza real, no la vergüenza de haber sido descubierto, sino algo más viejo. Porque mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía decírtelo. Al principio pensé, se lo digo en un año, cuando tenga cómo reponerlo. Pero un año se convirtió en 5,
y 5 en 15, y entre más exitoso me volvía, más vergüenza me daba que supieras que ese éxito empezó con una mentira. Preferí que me admiraras por lo que construí, aunque supiera que la base era falsa, a que me odiaras por la verdad. Me hiciste sentir un tonto, dije, y la voz se me quebró por primera vez esa noche. Un tonto que no supo cuidar lo único que le quedaba de su padre. Cada vez que pensaba en ese reloj sentía que había fallado. Que había sido descuidado. Cargué esa culpa 30 años, Fernando, mientras tú brindabas con socios en salones como este. Camila, que se había mantenido en silencio junto a la puerta, dio un paso adelante. Tío, dijo, con una firmeza que no le conocía, mi papá renunció a la universidad para criarte. Trabajó 2 empleos para que tú tuvieras uniforme limpio. Y tú le dejaste cargar con una mentira durante 30 años para no sentir vergüenza. No sé qué esperas que hagamos ahora con eso. Adriana, la directora, permaneció en silencio, respetando el momento, aunque después de unos segundos se aclaró la garganta con delicadeza. Independientemente de lo personal, dijo, legalmente la pieza pertenece a quien la consignó, salvo que exista una reclamación formal de propiedad anterior. Si desean, puedo retirarla de la subasta de esta noche mientras se resuelve el asunto en privado. Fernando levantó la mano, deteniéndola. No, dijo. No hace falta retirar nada, Adriana. Se puso de pie, se acomodó el saco, y por primera vez en toda la conversación me miró directamente, sin la máscara de empresario ni la de hermano avergonzado, sino con algo que se parecía, extrañamente, al alivio de quien suelta un peso que ya no puede cargar más. El reloj es tuyo, Rogelio. Siempre lo fue. Voy a cancelar la consignación ahora mismo, y te lo voy a devolver. No como compensación, ni como disculpa barata. Porque simplemente es lo correcto, y ya me tardé 30 años en hacerlo. Me quedé mirándolo, sin saber qué hacer con esa oferta. Después de 30 años imaginando 1000 formas de recuperar ese reloj, comprándolo de vuelta si algún día aparecía en una casa de empeños, encontrándolo por casualidad en algún mercado de antigüedades. Nunca imaginé que la manera en que finalmente regresaría a mis manos sería así, en una sala privada, con mi hermano confesando frente a mi hija y una desconocida, después de 30 años de silencio. No lo quiero así, dije, y la frase me sorprendió incluso a mí mismo. Fernando frunció el ceño, genuinamente desconcertado. ¿Cómo que no lo quieres? Es tuyo, Rogelio. Te lo estoy devolviendo. No quiero que me lo devuelvas porque te agarraron. No quiero que sea un gesto de emergencia frente a testigos, algo que hagas para quedar bien, para salvar tu reputación delante de esta señora y de tus inversionistas. Señalé hacia la puerta, hacia el salón donde la gente seguía bebiendo vino sin saber lo que ocurría a unos metros. Quiero que entiendas lo que hiciste. No el objeto. Lo que hiciste. Fernando se quedó callado. Adriana, contacto profesional, murmuró que nos dejaría un momento a solas y salió de la sala, cerrando la puerta con suavidad. Camila se quedó, pero se movió hacia la ventana, dándonos un poco de espacio sin del todo alejarse. Explícame entonces qué quieres que entienda, dijo Fernando, con una mezcla de cansancio y algo que empezaba a parecer humildad real. Porque llevo 30 años sin saber cómo arreglar esto. Cada año que pasaba se volvía más imposible decírtelo. No es que no lo pensara, Rogelio. Lo pensé en tu cumpleaños número 50. Lo pensé cuando murió tu esposa y viniste a llorar a mi casa porque no tenías con quién más hacerlo. Lo pensé 1000 veces y cada vez me tragué las palabras porque tenía miedo de perderte. Y en cambio me perdiste sin que yo lo supiera, respondí. Porque estos 30 años yo he cargado a un hermano en mi cabeza que no era real. Le agradecí cosas que no merecía agradecimiento. Confié ciegamente en un hombre que me mintió desde el primer día que me abrazó después del robo. Eso es lo que perdí, Fernando. No el reloj. Confiar en ti sin reservas. Eso ya no me lo vas a poder devolver ni con todo el oro suizo del mundo. Vi algo quebrarse en su rostro, algo que llevaba años sostenido con la misma disciplina que sostiene un hombre de negocio sus cifras y sus discursos. Se sentó de nuevo, esta vez no como el empresario derrotado frente a un cliente difícil, sino como el niño de 11 años que yo recordaba, el que lloraba en las noches los primeros meses después del accidente. El que yo abrazaba diciéndole que todo iba a estar bien aunque yo mismo no lo creyera del todo. Tienes razón, dijo finalmente. No hay manera de arreglar 30 años de mentira con un reloj devuelto en una sala privada.
Pero necesito que sepas algo, y no te lo digo para que me perdones, te lo digo porque es verdad. Todos los días que pasaron desde entonces, una parte de mí supo que te debía esto. Cada logro que la gente celebraba de mí, yo lo veía manchado. Por eso nunca pude disfrutar del todo el éxito, Rogelio. Porque en el fondo sabía sobre qué estaba construido. Eso no es consuelo para mí, le dije. Es tu propia carga, no la mía. Lo sé. No te lo digo como consuelo. Te lo digo porque es lo único honesto que te he dicho en 30 años, además de esto que estoy diciendo ahora. Camila se acercó entonces, colocándose entre los dos, no para separarnos sino como quien busca sostener un puente que se tambalea. Papá, me dijo, sea lo que decidas hacer con esto, quiero que sepas que lo que hiciste hace un momento, en medio de ese salón, fue lo más valiente que te he visto hacer nunca. Toda mi vida te he visto tragarte cosas para no incomodar a nadie. Hoy no te tragaste nada. Sus palabras me tomaron por sorpresa más que cualquier cosa que hubiera dicho Fernando esa noche. Porque tenía razón. Yo, el hombre que había pasado toda su vida cargando responsabilidades ajenas en silencio, que había aprendido que quejarse era un lujo que no podía permitirse, acababa de hacer, por primera vez, exactamente lo contrario. Decir la verdad sin importar quién estuviera escuchando. Miré a Fernando, todavía sentado, con el rostro descompuesto de un hombre que ha cargado un secreto tanto tiempo que ya no recuerda cómo se siente vivir sin él. Cancela la consignación, le dije finalmente. Quiero el reloj de vuelta. Pero no porque tú decidas dármelo esta noche para salvar las apariencias. Lo quiero porque es mío, porque siempre lo fue, y porque ya me cansé de que otros decidan qué hacer con lo que me pertenece, incluido mi propio silencio. Fernando llamó a Adriana de vuelta a la sala. Con manos que noté ligeramente temblorosas, firmó los documentos de cancelación de la consignación mientras ella explicaba, con voz profesional pero visiblemente incómoda por la tensión que aún flotaba en el aire. Los pasos administrativos que seguirían, la pieza sería retirada del catálogo de esa noche, y en un plazo de 5 días hábiles yo podría recogerla formalmente, una vez procesada la documentación de transferencia. Quiero que quede algo claro en el expediente, dijo Fernando, mirando a Adriana pero hablando, en realidad, para mí. Que la propiedad original de esta pieza siempre perteneció a Rogelio Padilla. Que yo no tenía derecho legítimo a consignarla. No quiero ningún tecnicismo que después complique esto. Adriana asintió, tomando nota, y salió de nuevo a atender la subasta que continuaba en el salón principal, ajena por completo a lo que acababa de ocurrir a puerta cerrada. La vida seguía allá afuera, copas de vino, ofertas, aplausos por piezas que nada tenían que ver con nuestra historia, mientras aquí dentro se desmoronaba y se reconstruía, en la misma noche, toda una relación de 30 años. Fernando se quedó de pie, con los documentos firmados en la mano, sin saber, creo, qué hacer con su cuerpo ahora que ya no tenía ni el papel de empresario exitoso ni el de hermano acorralado. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó, y por primera vez en toda la noche su voz sonó verdaderamente pequeña, casi como la de un niño esperando un castigo. No le respondí de inmediato. Pensé en las palabras que Camila había dicho minutos antes, sobre no tragarme más cosas. Pensé también en los 30 años de silencio, en las comidas familiares donde yo brindaba con él sin sospechar nada. En las navidades en las que Fernando presumía sus logros y yo aplaudía genuinamente orgulloso de mi hermano pequeño. No lo sé, dije finalmente, con honestidad. No voy a fingir que esto se arregla con una firma y un reloj recuperado. Necesito tiempo, Fernando. Necesito entender que parte de lo que viví contigo estos 30 años fue real y que parte fue una actuación tuya para que yo no hiciera preguntas. Todo lo demás fue real, dijo rápido, casi con desesperación. El cariño que te tengo es real. El respeto que siento por lo que hiciste por mí es real. Solo esto lo escondí, porque no sabía cómo cargar con tu decepción además de con mi propia culpa. Esa es la parte que más me cuesta entender, respondí. Que hayas preferido que yo cargara con una pérdida falsa antes que tú cargar con mi decepción real. Me hiciste responsable de algo que nunca fue mi culpa, Fernando. Durante 30 años. Camila, que había permanecido callada observando el intercambio, finalmente habló, dirigiéndose a los dos. Creo que ninguno de los dos va a resolver esto esta noche, y está bien que así sea. No todo se arregla en una sala de subastas. Se giró hacia mí. Papá, ¿quieres que nos vayamos? Ya recuperamos lo que veníamos a buscar, al menos en el papel.
Lo demás puede esperar a que ambos estén listos. Asentí. Ya no tenía nada más que decir esa noche, y sentía, por primera vez en horas, el cansancio acumulado de una confrontación que llevaba 30 años pendiente. Antes de salir, Fernando me detuvo con una mano en el brazo, con cuidado, como quien no está seguro de tener derecho a tocar al otro. Rogelio, dijo, sé que no es el momento de pedir esto, pero quiero intentarlo, cuando tú estés listo. Quiero ganarme, aunque me tome el resto de mi vida, que vuelvas a confiar en mí. No te pido que sea pronto. Solo te pido la oportunidad de intentarlo. No le respondí con palabras. Simplemente asentí, una sola vez, sin promesas, sin garantías, dejando la puerta apenas entreabierta a algo que ninguno de los dos podía todavía nombrar. Después salí de esa sala privada del brazo de mi hija, dejando atrás al hermano que había criado, al hombre que me había mentido durante media vida, y al reloj de mi abuelo, ahora legalmente mío de nuevo. Esperando 5 días para volver a mis manos. Pasaron los 5 días. El martes siguiente, Camila me acompañó a la casa de subastas para recoger formalmente el reloj. Lo entregaron en una pequeña caja de terciopelo azul marino, con un certificado de autenticidad y de transferencia de propiedad grapado por dentro. Cuando Adriana me lo puso en las manos, sentí un peso extraño, el mismo objeto que había llorado durante 3 décadas, ahora tan liviano, tan pequeño, apenas más grande que la palma de mi mano. Lo abrí ahí mismo, en el mostrador. El mecanismo, después de tanto tiempo sin cuerda, estaba detenido, congelado en algún minuto de una tarde de hace 28 años. Pasé el dedo sobre las iniciales grabadas, J.P., Joaquín Padilla, y por primera vez en mucho tiempo sentí que lloraba no de dolor, sino de algo más parecido al alivio. ¿Vas a mandarlo a reparar?, me preguntó Camila mientras salíamos. No, le dije, después de pensarlo. Voy a dejarlo detenido así. Como recordatorio de que hay cosas que uno cree perdidas para siempre, y que a veces, cuando menos lo esperamos, encuentran el camino de regreso. Y también como recordatorio de que el tiempo perdido con las personas que queremos no siempre se puede reponer, aunque el objeto sí aparezca. No he vuelto a ver a Fernando desde esa noche en la sala de subastas, aunque sí hemos hablado por teléfono 2 veces. La primera fue breve, incómoda, llena de silencios más largos que las palabras. La segunda, la semana pasada, duró casi 1 hora, y por primera vez en mucho tiempo sentí que hablaba con mi hermano de verdad, sin la actuación de 30 años de por medio. Me contó, sin que yo se lo pidiera, detalles que nunca antes había compartido, las noches sin dormir después de vender el reloj, el miedo constante a que yo lo descubriera. La sensación de estar construyendo su vida entera sobre una grieta que solo él podía ver. No le he dicho todavía que lo perdono. Porque no sé si es momento de decir esa palabra, ni siquiera si es la palabra correcta. Lo que sí le dije, en esa última llamada, es que estoy dispuesto a escucharlo, a dejar que reconstruya, poco a poco, algo parecido a la confianza que rompió. No porque se lo deba, al contrario, creo que el que ahora debe algo es él, sino porque después de 63 años he aprendido que cargar rencor tiene el mismo peso, o más, que cargar silencio. Y ya cargué suficiente silencio para toda una vida. Guardé el reloj en una vitrina pequeña que compré especialmente para él, en la sala de mi casa, en un lugar donde pueda verlo todos los días. No como un trofeo de la confrontación que gané esa noche, sino como recordatorio de 2 cosas que aprendí demasiado tarde, pero que aprendí al fin, que el silencio, por más que se disfrace de fortaleza o de amor incondicional, a veces solo protege a quien nos hizo daño. Y que decir la verdad, aunque llegue 30 años tarde, aunque incomode a toda una sala llena de desconocidos, siempre vale más que seguir cargando, en soledad, el peso de una mentira ajena. Hoy, cuando la gente me pregunta por el reloj de bolsillo que tengo en la vitrina de mi sala, les cuento la historia completa. Ya no la escondo, ya no la suavizo para hacerla más cómoda de escuchar. Porque esta historia, con todo su dolor, es también la historia de la primera vez en mi vida que dejé de tragarme algo por miedo a incomodar. Y esa, más que el oro o el nombre de un relojero suizo, es la verdadera herencia que me quedó de esta historia, la de un hombre de 63 años que finalmente aprendió a hablar.